Ponemos cara a la radio. Miren, hoy es 7 de octubre y hace 2 años estábamos narrando lo inenarrable, básicamente 6 pasadas de la mañana ahí en Israel, Lucas, y todos comenzábamos a ver lo que estaba sucediendo, este ataque terrorista de Hamás en territorio israelí, que ya era noticia, el hecho de que hubiera logrado entrarse pues a territorio israelí, penetrar a Israel, con el nivel de seguridad impresionante que tiene este estado, que hayan logrado eso, a masacrar gente, a masacrar a esos jóvenes que estaban en este festival de Nova, pero también a gente que no estaba ni siquiera en el festival, a sacar a gente de sus casas, a ancianos, a niños, y a llevarse a otros. Las imágenes siguen siendo perturbadoras cuando uno las revisa hoy, y ahí comenzaríamos a narrar lo inenarrable durante estos 2 años, después de esta masacre impresionante que se registró ahí en Israel. 1.200 personas en un día fueron asesinadas por Hamás. Y hoy estamos hablando pues ya de un genocidio catalogado así por diferentes organismos, entre ellos las Naciones Unidas, y contando más de 66.000 muertos en el lado palestino como respuesta a este ataque. 1.219 personas, Jennifer, es la cifra más actualizada y la última cifra que entregaron las autoridades israelíes sobre este ataque del 7 de octubre, que como usted dice comenzó sobre las 6:30 de la mañana, hora local, hora de Israel. Aquí todavía estábamos de noche, en la noche del viernes, me acuerdo perfectamente, fue un viernes, y eran más o menos las 10 pasadas de la noche aquí en Colombia. Como le digo, 1.219 personas, Hamás se llevó a 251 rehenes israelíes a Gaza en este festival Supernova que usted habla. Cerca de 370 personas perdieron la vida allí, asesinadas por parte de Hamás, entre ellos 2 ciudadanos colombianos, y hoy todavía continúa como rehén en Gaza un ciudadano colombo-israelí, Elkana Bogbot, quien, su esposa Rebeca González lleva 2 años justamente pidiéndole primero al presidente Gustavo Petro que interceda por su liberación, pero también pues lleva pidiendo por la liberación de su esposo 2 años. 2 años, imagínese usted, pues obviamente entre la incertidumbre, el dolor, la pesadumbre sin saber si está vivo, si está muerto, ha recibido algunos signos de vida, pero por supuesto el dolor de ver a un ser querido bajo esas circunstancias. Y bueno, ya es historia lo que hemos venido contándoles durante estos 2 años, una situación de violencia y también de exterminio por parte de Israel a parte de la población ahí en Gaza, el dolor de los familiares, de los secuestrados, es decir, una situación, Ana Cristina, de violencia de lado y lado, que esperamos nosotros tener que dejar de contar ya, que se haga realidad esta situación de pacto, de que se acabe el conflicto entre estas dos partes. Sí, Jennifer, oyentes, en el 7 de octubre precisamente fue ese ataque horrible de Hamás. Las personas, las víctimas, las familias víctimas todavía tienen un calvario adicional, y es no tienen los cuerpos de sus familiares que fueron asesinados por Hamás. Los que están vivos no saben de ellos. Entonces ahí hay, es decir, la desaparición es terrible porque usted no sabe absolutamente nada. Y uno estar con la ilusión de que le encuentren de que le devuelvan un cuerpo muerto, pues es terrible. Hoy tenemos toda la solidaridad con esas personas que estuvieron en esos ataques, todas las personas que son víctimas y que siguen siendo víctimas, pero absolutamente nada justifica lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, porque además de esta obligación, y quiero reiterar eso, esa obligación con que queda Netanyahu, que ya es un fugitivo como criminal de guerra, esa obligación que tiene de reconstrucción de Gaza, porque vamos a recordar, 67.000 personas asesinadas, 170.000 heridos, el 10% de la población de Gaza antes del 7 de octubre, la población de Gaza era de 2.3 millones de habitantes, el 10% ha sido eliminado. Entonces, lo que estamos hablando acá es no solamente de la reconstrucción de Gaza y de la reparación del pueblo palestino, sino lo que logró Benjamín Netanyahu, y es
revivir el antisemitismo. Eso es él, eso es Netanyahu, con esa respuesta completamente desproporcionada a un ataque que fue bárbaro y que es completamente deplorable, pero hoy el antisemitismo en muchos lugares se está reviviendo, es por cuenta de todo lo que ha hecho Netanyahu, y estar a favor de la liberación de Palestina y de que paren y que cese el fuego en Gaza no tiene que ver nada con antisemitismo, es simplemente un acto de humanidad. No, Ana Cristina, que han llamado a que se le va a dejar el antisemitismo, pues ayer lo explicábamos, es decir, esto no tiene nada que ver con el pueblo judío, tiene que ver con un Estado y con un gobernante que se llama Benjamín Netanyahu. Esperemos que esto pare porque no podemos seguir alimentando la ola de violencia ni de un lado ni de otro, y queríamos, por supuesto, pues recordar y hacer un homenaje a esas víctimas también de Hamas, un grupo terrorista que llegó, penetró a un país y mató a 1.200 personas y que tiene secuestradas a otras más. Ahora, pues obviamente estamos hablando acá de que no hay ningún tipo de proporcionalidad de la respuesta de Israel, que tiene un país, por supuesto, el derecho a la defensa, que lo hizo, pero que es que llevamos 2 años masacrando a la población, entre ellas la población civil, si le consideraban ellos terroristas a los integrantes de la flotilla de Sumut, pues imagínese usted cómo tratan a la población ahí en la franja de Gaza. Hay un matiz que yo estoy de acuerdo con usted desde lo conceptual, Jennifer, pero ¿qué pasa si Netanyahu gana las elecciones del próximo año? Ahí cómo se puede afirmar que el pueblo de Israel no respalda lo que está pasando. No, el pueblo judío. No, el pueblo judío, que es diferente a Israel. No, claro, pero es decir, los israelíes tienen ahí su responsabilidad si reeligen a Netanyahu. Sí, pero al final, que entiendo, y hay que hacer esa diferencia, pero al final también, él tiene poder porque la mayoría, o tiene la mayoría parlamentaria, que se va a refrendar o no el próximo año, y obviamente la refrendación o no el próximo año será con base en lo que él está haciendo. ¿Y qué pasa hipotéticamente si Israel vuelve a elegir a Netanyahu? Vamos a decir que no sé si un porcentaje o cómo expresarlo, que están de acuerdo con lo que está pasando, porque también en un momento ellos tendrán el poder en las urnas de pararlo. Que también será una responsabilidad de país, claro que sí, como ciudadanos. Pues pero ojo, porque si se llega a realizar este alto al fuego, digamos, negociación para detener ese conflicto, los más radicales, que son los que sostienen a Benjamín Netanyahu, seguramente le van a quitar el apoyo y el señor tendrá que irse como primer ministro de su puesto, pues, podría ser, ¿no, Gonzalo? Pues habrá que ver. Hoy la BBC publicó un artículo maravilloso que habla de cómo la irracionalidad de lado y lado no ha permitido que se consiga un alto al fuego. La irracionalidad del lado de Israel y la irracionalidad del lado de Hamas. Yo creo, Jennifer, que el gobierno de Netanyahu se ha dado la tarea que la gente se olvide el por qué inicia este conflicto. La desproporción de los ataques, como usted ha bien dicho, que no se justifican, que no se validan, que son condenables, ha ido haciendo que la gente se olvide de lo ocurrido el 7 de octubre. Y hoy en día, y hoy sobre todo, debemos recordar lo que ocurrió el 7 de octubre. Ya sabemos que hay un genocidio, ya sabemos que son más de 60.000 personas, lo repetimos a diario en este programa y en muchos programas de televisión, de radio. Y hoy sí creo que podemos hacer la excepción, porque no podemos permitir que por culpa del actuar de un gobierno irresponsable como el de Israel se pierda la memoria de lo ocurrido ese día, el día más mortífero dentro de la comunidad judía luego de la Segunda Guerra Mundial. Y es Benjamín Netanyahu el que está haciendo que la gente olvide eso por el actuar del gobierno de Israel, condenable por todos lados. Irreprochable, incluso coincidió con Ana Cristina, tendrá que responder ante la justicia por lo que ha hecho. Pero somos nosotros los que tenemos que recordar lo que pasó ese día, condenarlo, pedir la explicación que aún no se termina de dar de por qué hay más de 40 personas secuestradas 2 años después. ¿Por qué? Así como Israel sigue bombardeando, a pesar que le están diciendo que no sigan los bombardeos, jamás continúa con los secuestrados cuando se le ha pedido liberen a los rehenes. Entonces, digamos que ese radicalismo de lado y lado es el que no ha permitido que sienten las bases para un acuerdo de paz que al menos calme la situación. Y radicalismo, Gonzalo, que no inició el 7 de octubre, es decir, el punto original, esto lleva años, lleva décadas, este conflicto entre... Pues sí, inicia cuando se reconoce al Estado de Israel. Es que yo discrepo un poco con Gonzalo, yo no estoy de acuerdo en que el acto fundacional de esto sea el 7 de octubre, es decir... No, yo no he dicho eso. No, pues sí se lo entendí y en muchos lados pareciera, al final...
Pues esto es una historia muy larga, de muchas décadas, pero sí, Pero estoy hablando de este momento, o sea, señor. Sebastián, lo que pasa es que yo estoy hablando de este acto per se. Yo no estoy hablando de lo que ocurrió antes, ni de ese posible tratado de Pero paz que antes se del iba a dar 7 en la de octubre década hay del cosas 90. que han pasado, No, es decir... pero perfecto, pero entonces yo le puedo decir, y yo no vengo aquí a ser defensor de Israel ni nada, tiene a un Irán que ha dicho hay que acabar con el Estado de Israel. Y sí, es un tema histórico per se, desde que se dio la fundación del Estado de Israel, gracias sobre todo a los votos de América Latina que fueron los que concretaron que Israel estuviese donde está hoy como Estado. Lo que yo quiero trasladar es el hecho per se que estamos viviendo hoy, que sí, que data de un tema histórico, que data de un tema religioso. Lo que quiero decir es, lo estamos olvidando por la negligencia de un gobierno asesino que ha hecho todo lo posible para que la gente se olvide o, digamos, no vea de manera clara lo ocurrido el 7 de octubre. Es lo único. Y ahí es donde yo digo, somos nosotros los que tenemos que recordar, así como todos los días decimos que hay un genocidio por parte del gobierno de Israel, que el 7 de octubre pasó lo que ocurrió, sin demeritar lo otro. Ojo con eso. Sí, lo más grave, pues, es decir, el día de hoy que estamos conmemorando una victimización en masa que hizo Hamás sobre el pueblo judío, hoy también hay que recordar que con la reacción de Benjamín Netanyahu, él tumbó la mesa donde estaban unos acuerdos básicos que todo el mundo había escrito, que los países habían escrito después de la Segunda Guerra Mundial y que habían dicho, por ejemplo, no se puede exterminar a personas por su religión, por su origen étnico, por su pensamiento político. No se puede, es decir, el antisemitismo no puede existir el antisemitismo. Y este señor otra vez revivió y es Benjamín Netanyahu el que logró eso. Además, pues también sobra decir pues los escritos que se han publicado sobre el apoyo que en el pasado Benjamín Netanyahu le dio a Hamas precisamente pues para por debajear la autoridad palestina. Es decir, para poner esa competencia y tener más arriba, porque eso electoralmente, tener ese enemigo, le convenía más tener a unos criminales como los de Hamas, tenerlos al frente. Y eso que él ha hecho, lo que ha tratado de hacer aquí, lo que pasa es que Benjamín Netanyahu perdió la narrativa y por supuesto la perdió por por estos atentados, pero perdió la narrativa porque él trató de asimilar la población civil con la criminalidad de Hamas. Y uno después de ver niños muriéndose de hambre y familias y... No, de hambre y bajo además las bombas, Ana Cristina, y en hospitales, y a los periodistas bombardeados, 250 reporteros asesinados en Gaza. Es decir, es que Médicos Sin Fronteras. Sí. ¿Cuántos médicos, personal médico y humanitario han matado? Sí. Entonces... pero bueno, estamos hablando hoy del 7 de octubre de hace 2 años, y por eso comencé hablando de esto, Gonzalo, porque no se nos puede olvidar esta masacre que cometió Hamas en territorio israelí, que obviamente fue un punto de inflexión en este recrudecimiento de la violencia. Estamos hablando de genocidio, pero que es cierto, eso comenzó antes del 7 de octubre, cuando uno visita Israel y ve ese muro de hormigón que separa comunidades, que no permite, por ejemplo, que un hospital esté cerca, sino que tenga que rodear todo el hospital, todo el muro para llegar a un hospital, y en ese trayecto pues la gente se muere, y las condiciones de vida, pues desde los de Casatías uno entiende que esto no comenzó, y luego los ataques de los árabes a Israel cuando se fundó el Estado. Es decir, es una historia muy larga y muy compleja, pero pues acá comentamos puntos de inflexión. Uno de ellos fue ese ataque del 7 de octubre que dejó 1.200 asesinados, y que hoy estamos hablando del otro lado de 66.000 muertos pues a manos de Israel. Pero a propósito de esto, pues obviamente el mundo se ha movilizado durante todos estos meses, durante estos 2 años, y acá en Colombia no ha sido la excepción. Según mi punto de vista, y aquí me permito dar mi opinión, se ha politizado el tema. Estamos en campañas pues preelectorales, estamos ya moviendo el tema, y siento yo que se ha tomado este tema como una bandera electoral, lastimosamente, porque estamos hablando de vidas que se están perdiendo en medio de la violencia, y no podemos acá pues pedir que no haya violencia con violencia. Pero hoy hay algunas marchas, y está Nicolás Rodríguez justamente en la Macarena, acá en Bogotá. Nicolás, que es donde van a comenzar estas manifestaciones. ¿Cómo está la situación a esta hora, 10 de la mañana, 48 minutos?